Vamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Te espero, Jeremías, o querés contarme algo Sí, de... mandé por el Telegram como para Ah, arrancar, bueno, creo. ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Eh, Igual nada, o sea, básicamente agarré y dije, bueno, mientras esté bien con Nike, o sea, calculé la FS mínima, por así decir, la F0 mínima. Bueno, ahí vi que tenían todos problemas porque evidentemente no me habían dado bola cuando yo se los dije esto en clase. A ver, copy. A ver acá. ¿No? Perdón si la foto fue como muy apurada, ¿no? Pero No, no, se ve bien, se ve bien. Ahí lo llego a poner ahí en pantalla. Bueno, a ver qué hiciste acá. Ok. Tenías la transferencia analógica, identificaste los sí, parámetros. identifiqué los parámetros. Muy bien, te diste cuenta que es un pasabajo. Ujú. Y Ahí busqué como la hiciste. F0 mínima, como para Bueno, que no pisar con Nyquist de ok. eso. Bueno, y acá Y está el después primer dije, tema, ¿no? Acá está el primer tema. Con respecto a la F0, ¿no? Que es un poco las sí, cosas que yo les corregía a la mayoría, salvo algunos que me preguntaron, otros que ya lo sabían. Pero hay que entender lo siguiente. Nosotros lo que queremos es una transferencia en S, que de normal es así, ¿ok? De normal es así. Bueno, vamos a poner en dB. De normal es así. La voy a poner en dB para que todos entiendan lo que quiero hacer. La barra quedó ahí va. Chau. El verde. El que tengo mal configurada acá la tableta. Acá. Entonces esto tiene, dijimos, una pulsación hasta omega 0 igual a 3. Esto es omega. Esto es el módulo de t. Ok. Y nosotros lo que estamos diciendo es que esto va a ser más o menos así hasta acá que va a empezar a bajar. ¿Ok? ¿Dónde va a sí. empezar a bajar? Esto, ¿hasta dónde va a empezar a bajar? Y bueno, esto va a bajar todo lo que lo dejes. Si esto pasas una década, ¿cuánto es una década después de omega cero? ¿Qué estás haciendo? Salí de acá. Pero, ¿será posible? Hija de puta. Me empezó a tomar la leche, un vasito de leche acá y se me vino sigilosamente a tomar la leche que tenía la puta madre. Te voy a matar, maldita. Pero, ¿será posible? Bueno, eh, decíamos, ¿cuánto es una década después de omega cero igual a 3? La década ya es 4 No. Si esto es 3 por 10 a la cero, Y debería 30. ser 3, más claro, por 30. 10 a la uno. Otra década va a ser 3 por 10 a la 2, 300, ¿ok? Ojo con eso, esto también en algún momento lo revisamos, ¿no? Es decir, digo, no tienen por qué saber esto, pero bueno, bastante a ver qué cosas les quedaron de todas las que les conté. Entonces, si eso son décadas, ¿qué pendiente va a tener este filtro? ¿Cuántos dB por década tenía partido omega cero este filtro? ¿Te suena esto? Sí, me suena, no me acuerdo. 40 dB por década, es decir, 20 por el orden, ¿ok? Esto también lo vimos en algún momento, que el módulo de T tendía a 1 sobre omega al cuadrado, por lo tanto, bueno, eso cuando lo pasan a dB son 40 dB por década, son 20 por el orden. Bueno, entonces, esa pendiente. La pregunta es, si vos vas a mapear un ancho de banda infinito como este que puede seguir hasta el infinito todo lo que vos quieras, subiendo décadas, órdenes de magnitud en 3. ¿Tiene sentido que nosotros digitalmente pongamos Nyquist acá? ¿Tiene sentido que pongamos Nyquist acá? ¿Tiene sentido que pongamos Nyquist acá? ¿Tiene sentido que lo pongamos acá? ¿De qué va a depender eso? Es una elección absolutamente arbitraria, ¿se dan cuenta? Entonces la pregunta es, ¿dónde tendría sentido poner
Nyquist para un filtro pasabajo, para un sistema que, para un filtro que yo quiero implementar en el dominio digital? Bueno, algo bastante razonable que vi en, ¿cómo se dice? En la respuesta que me dio Cloud, que yo creo habérselas dicho, pero no es una respuesta cerrada, es un criterio, ¿sí? Un criterio razonable, que me dijo, bueno, ponela en 10 veces la frecuencia de corte. ¿Por qué en 10 veces la frecuencia de corte? Pues si vos pones acá fs, bueno, posiblemente a la mitad, que obviamente la mitad no es la mitad aritmética, pues esto está logaritmado, la mitad aritmética ponle que sea por acá, ¿sí? Esto va a ser fc sobre 2. ¿Se entiende? Y al menos te garantizás que en algún porcentaje del ancho de banda analógico, digital, perdón, en algún, en alguna proporción del ancho de banda digital, vos definís una banda de, perdón, de eliminación, de stop. Ay, che, ¿por qué no me dejas borrar? Ahí va. Ok, vos definís al menos dos bandas, una de paso y una de stop, y una de stop que no tiende a cero. ¿Qué pasaría si vos elegís fs igual a 2? Si vos dos veces omega cero, como vos pusiste acá, como vos pusiste acá, y vos vas a poner fs, vos vas a poner fs acá, ponele, y fs sobre 2 te va a quedar acá. ¿Entendés? Cada vez es más insignificante la banda de stop. Y ni hablar si es estrictamente el doble. ¿Por qué? Porque la fs, la Nyquist te va a quedar acá en el corte. ¿Me explico? Sí, Entonces, no va a haber banda de stop, básicamente. Es decir, es un filtro de pasabajo que no se va a comportar como pasabajo. ¿Se entiende? El criterio de por qué tiene que estar muy por arriba en un filtro pasabajo. No es lo mismo en un filtro pasabanda. Por eso yo estrictamente les tomé un pasabajo, porque sabía que iban a recordar cosas de memoria. Y simplemente quería ver qué tanto podían repensar esto, discutirlo. Si vos tenés una transferencia pasabanda, así, no es lo mismo decir que esto lo vas a poner dos veces arriba de la frecuencia central, porque tal vez Nyquist te queda acá. Y entonces, bueno, ya te queda un poquito. Si esto es omega cero, bueno, tal vez si vos pones fs o Nyquist lo pones en dos veces omega cero, bueno, puede que algo metas dentro de la banda digital del pasabanda. Pero en un pasabajo ciertamente no vas a meter nada en la banda de stop, es decir, que el filtro no va a detener nada, no va a filtrar nada, simplemente va a dejar pasar todo, porque vos lo diseñaste así. Y yo veía que muchos de ustedes, incluso algunos, también de forma medio exótica, no está mal, pero de forma exótica, repetían el criterio que usábamos para, por ejemplo, para un notch, donde, de nuevo, porque seguramente, uy, porque se estudiaron algo de memoria. Mm, Es decir, yo alguna vez les dije que para el notch les convenía ponerse los ceros, les convenía poner los ceros, o no sé, no, bueno, sí, les dije que lo pongan los ceros acá y eventualmente los politos también les van a quedar acá y le va a simplificar mucho las expresiones. Bueno, cuestión es que se olvidaron de que esto es un pasabajo, metieron los polos ahí, no está del todo mal, no es lo peor, porque de alguna forma están poniendo los polos en mitad de banda, no está mal esto, ¿sí? Y encontrar la FS para esto, no está mal, pero bueno, es medio exótico, se nota que repitieron un criterio, no sé hasta qué punto lo pusieron de memoria o hasta qué punto no. La pregunta es, ¿dónde van a quedar definitivamente los ceros de este pasabajo cuando yo lo mapeé vía bilineal a Z? en Z-1. Claro. Sí, tienen que saber que esos ceros van a estar acá, necesariamente. Los dos ceritos van a estar ahí. ¿Ok? Entonces, esta es una Sí, es que posibilidad. Sí. ahí yo o sea, fue con la IA, porque el criterio este de si era 10 o no, ¿verdad? Como que ahí me perdí, porque lo había pensado con el
F de cero este, como al principio dije, no, esto no puede ser porque no me está dando ni de casualidad, ahí paré la Mm. pelota, le pregunté a la IA y me dijo, y mandalo 10 o 20 veces más arriba. Bien, eso tiene Y, sentido, eso es un buen criterio, claro. y ¿Para qué? ahí ¿Para medio que como pegue? que me quedó una expresión horrible en el medio, muy, Sí, muy no pasa fea. nada, pero no, lo que se busca no es la expresión, lo que se busca es este criterio. ¿Dónde vas a poner estos polos? ¿Los vas a poner acá o los vas a poner ahí? Si los pones acá es que no entendiste nada, ¿entendés? Claro, bueno, por eso, o sea, cuando los Si los puse, pones, quedaron bien a la derecha, la expresión si quedaba los... re fea. Y los pusimos Ok. en pi sobre 2 y la expresión quedó muy linda. No sabía si eso Si había sido a propósito o no, si era los porque lo pusiste en pi correcto era sobre ponerlo en pi 2, sobre 2. no, si los pones en pi sobre 2 seguro, pues te va a quedar z cuadrado menos el radio el radio de los Claro, polos al cuadrado. Es decir, esto está bien. Lo único que, bueno, que es un poco raro este criterio, pero bueno, pero desde el punto de vista de simplificar la expresión está bien. Esto no es lo peor de todo. No es lo peor que ok. podría ser, pero no es un criterio práctico como los que yo les expresé. Sí es un criterio de decir, bueno, vamos a una expresión segura que me dé una t de z que tenga esta forma, y acá abajo tendremos un u de orden 2, ¿ok? Tendremos un q de orden 2 de z, el que fuera. Perdón, estoy diciendo pavadas. Perdón, estoy diciendo pavadas. Vamos a reescribir esto. Tendremos algo así. Abajo tendremos un z cuadrado menos, perdón, z cuadrado más radio de los polos al cuadrado. Y arriba también vas a tener algo fácil. Nada más que va a ser un z cuadrado menos 1. ¿Ok? Va a ser un z cuadrado menos 1. Sí, sí, queda como más dibujable, digamos, entre muchas comillas, ¿no? O sea, dibujable en un mapa de por eso lo podía ubicar más tranquilo, como que podía hacerlo más. Perdón, z cuadrado no más, z cuadrado más 1. No, digo mal. Z más 1 todo al cuadrado. No es ni uno ni otro ni otro. Es z cuadrado más 1. Así. Tenemos dos ceros Sí, en menos 1. ¿Ok? Eso es lo que a muchos, algunos, no muchos, algunos me plantearon. Esto está bastante bien, ¿sí? Comparado con quien me ponía F0 igual a doble. Esto está bastante bien, que sería esta configuración de acá, la marginal, la que yo acepté como marginal. ¿Ok? Bueno, ok. repitieron el criterio que yo les di para el notch y listo, ok, listo, no pasa nada. Es decir, no empezaron, es decir, lo que quiero decir es, no empezaron asumiendo una FS. Simplemente dijeron, vamos por acá por un criterio de facilidad de la expresión. ¿Ok? No es lo que buscaba, pero bueno, lo acepto como límite. ¿Está? Es decir, yo no hubiera pretendido que digan directamente, no, es un pasabajo, quiero tener una determinada cantidad de banda de stop. Bueno, es decir, elijo 5 está bien, elijo 4 está bien, pero siempre y cuando el criterio sea, tiene que haber banda de stop, ¿sí? Ya sea 4 ya sea 3 incluso 2 no, pero ya sea 3 si das a entender que querés tener una banda de stop, podemos discutir que el 3 no es lo mejor, que te faltó un poco más que 3. Pero está bien, porque tenés un criterio, porque al menos lo haces con ese criterio. Después, bueno, diseñarás, te darás cuenta que te quedó medio corto y lo cambiarás, te darás cuenta que te quedaste corto. Pero cuando no tenés ni sospecha de ese criterio, ahí es donde yo no acepto la solución, ¿no? Que directamente vas y planchás un 2 porque, bueno, Nyquist es el 2 siempre. Bueno, no, resulta que no. ¿Ok? Bueno, esto para hablar un poquito de este ejercicio, ¿no? Que no debería ser una parte tan complicada de lo que se pedía, ¿no? Que es, propongo una frecuencia de muestreo que tenga sentido para este filtro, ¿no? Que es justamente eso, una frecuencia de muestreo mucho más grande que la frecuencia de corte. Justamente, como no quería que se acuerden una frecuencia de memoria, si iban a poner 10 veces más, bueno, que estén obligados a averiguar la omega cero de ese filtro analógico y multiplicarla por 10. Pues también alguno me podría haber puesto, no, no pasó por suerte, me podría haber puesto 10 veces, 10 omega cero, qué sé yo. Y me ponía 10 directamente, 10 radianes por segundo. Bueno, ¿está claro ese? Ese fue uno de los que más problemas dio.
Sí, eso, o sea, nada, estaba como muy perdido ahí en ese criterio, porque me acordaba que en algún momento había aparecido, pero Sí. no lo tenía como bien anotado. Bueno, y después, ¿qué pasaría? ¿Qué cambiaría en el filtro digital si la frecuencia es 10 veces más grande? Esto es algo así que toca un poco de interpolación, toca un poco de esto mismo, ¿sí? Se puede ver de distintas perspectivas. Bueno, simplemente que la respuesta de módulo que vas a tener va a quedar un poquito más comprimida hacia la izquierda, ¿no? Sí, eso, que Lo quedaba mismo. bien Sí, comprimida, porque el W no se veía, digamos. O sea, como que Claro. en toda la frecuencia tenemos poco. Exacto. Si antes es por tenías. lo de que si estiro en el tiempo comprimo en frecuencia, ¿no? Bueno, pero Tipo de no estamos interpolación. hablando explícitamente no estamos hablando explícitamente de la respuesta en frecuencia, simplemente que cambiamos la frecuencia de muestreo, es decir, hacemos más muestritas en la misma cantidad de segundos. Yo no lo vería en el tiempo, Carla, yo simplemente lo vería en frecuencia, como lo No, sí, vimos, sí, o la sea, lo, interpolación. lo vi en frecuencia, pero también porque después en el C te piden dibujarlo, tipo el módulo, la fase Sí, y el retardo. Igual lo hice bueno, con Python, me quedó bastante lindo, así que lo vi bueno. mejor ahí. Bueno, ¿esto qué significaría? Que estos ceritos estarían fijos ahí los dos y lo único que te puede pasar es que se te compriman esos polos más para cero, más cerquita al cero. Eso, eso es lo que te va a pasar. Si vos los habías puesto originalmente acá, suponete, bueno, estos van a cambiar a una posición mucho más comprimida acá. Y en definitiva, la respuesta en frecuencia, si te está dando algo así, si te está dando, exagero, si te está dando algo así, ahora te va a dar algo así, ¿ok? Se te va a comprimir más, es decir, va a irse hacia esa posición, hacia las omegas más comprimidas, estos pi radianes, ¿no? Eso es lo que te va a pasar con la respuesta, producto eh, de aumentar 10 veces la frecuencia de muestreo en el mapeo. ¿Qué más? Mariano, antes de pasar más adelante, Sí, estábamos acostumbrados a hacer algunas cuentas de calcular la fase y, bueno, la fase a mí me costó. sí, sí. Veníamos en clase haciendo un conejito y en el examen apareció un dragón. Eh, sí, Eh, para mí ¿Cómo, sí. conejito? Pero si esto es un filtro para abajo. Este ejercicio yo lo hice en el pizarrón, Mariano. Yo les hice un No, filtro no, para la abajo. verdad que no lo tengo anotado yo. Pero escúchame, yo O lo primero falté. que. Puede ser, pero yo lo primero que hice fue. Le apliqué la bilineal a un pasabajo. Y este Está bien, está criterio yo bien. lo dije en clase. Bien. Es decir Ahora, la que. fase. La Es fase decir que. me quedaba algo feo, algo, no sé, que yo hasta mm, dudaba, dije, no, esto no La puede ser. Sí. expresión puede ser, pero yo nunca les dije que. Es decir, a ver, ¿qué te puede quedar en la fase? A ver, tenés una TZ. Sí. ¿Qué te puede quedar? Es decir, imagínate, elegiste la más fácil, la más haragana de todas. Es decir, pusiste Yo elegí 10 en z, el. ok, pones un z más uno al cuadrado. Vos dijiste que elegiste 10. Sí. Bueno, si elegiste 10 te tiene que quedar, suponete que te tiene que quedar eh, te tiene que quedar algo así. Z cuadrado más z menos z menos z por qué cosa. Bueno, un angulito que tiene que darte, primero, el radio que te va a quedar seguramente es un radio menor a uno, es decir, que pongamos que el radio de los polos al cuadrado, ¿sí? Este radio de los polos que van a tener, esto es un número menor a uno, ¿ok? Necesariamente, para que esté dentro de la circunferencia unitaria. Y lo que podés poner acá es un radio de los polos, siguiendo con la forma matemática que nosotros ya conocemos de lo analógico, ¿no? Vas a tener el radio de los polos dividido, ¿qué cosa? Dividido algo que tiene que tener el sentido del Q. ¿Cómo te parece que va a ser el Q si estás bien a la derecha? Y bueno, esto va a ser un numerito bajo, bastante bajo, ¿sí? Bastante menor a uno, ¿ok? Digo, para no meterme en la cuestión numérica, ¿está?
Es decir, que si esto podría ser algún número que sea tal vez de algunas decenas, tal vez de algunas centenas. ¿Por qué? Porque este radio de los polos va a ser bajo, pero me atrevo a decir que este Q va a ser... No, no, no va a ser tan grande. No, 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 no. pero para hallar la fase, no revisábamos en E a la J omega y Sí, no, yo te digo sacábamos. para saber un poco qué número te puedes encontrar acá. Digo, es decir, acá tal vez te encontrás un número. No, bastante menor a uno no. Esto va a ser solamente menor a uno, diría yo. Por tanto, esto puede ser un número de algunas unidades. Z por algunas unidades. Acá vas a tener un número menor a uno, bastante menor a uno cuando lo lees al cuadrado. Digo, para saber qué números vas a tener más o menos. ¿Ok? Esto es lo que te vas a encontrar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que te quede algo así, si lo hiciste en 10 vos. Yo no me acuerdo qué número exacto tenía. Tal vez alguien lo calculó. Pero vas a tener un diagrama de polos y ceros así. Mariano, ¿Ok? yo hice con la frecuencia en 10, la frecuencia Sí. muestreo en 10 y me Sí. quedaron números enormes. A ver. Me quedó, o sea, la función de transferencia me quedó 9 medios de z más 1 al cuadrado Ok. sobre 415 z al cuadrado. Bueno, 9 medios es 4,5. Sí, 9 medios es 4,5. Ay, ay, ay. 4,5. Y acá decís que tenías qué coeficiente. Menos. no, no. Z más uno al Tengo cuadrado. z más 1 al cuadrado, claro. Pará, no te Está entiendo. multiplicado arriba. Abajo tengo 415 por z al cuadrado Sí. más 818 por z más 403. Bueno, Igual te dan es lo que te estoy diciendo. Es decir, vamos a ver los coeficientes de nuevo. Vos arriba tenías un factor de escala que es 9 medios. 4,5. Y Sí, esto arriba. Y abajo tenés el primer coeficiente del z cuadrado, ¿cuánto es? 415. 4,15. Y el segundo, 818 menos 8,18. más. Más 8,18. No, tendría Sí, que ser porque te menos. queda, sí, pero te queda positivo, no sé por qué razón, y estoy No segura que hice tiene, las cuentas bien. no tiene buena pinta eso. Porque te queda... Para que esté en el semiplano derecho, no tiene buena pinta eso. Ay, no, para. A ver. Eh, Bueno, A mí para me que me lo quedó chequeo de vuelta por ahí las dice dudas. Felipe 415, 782. sí, menos 182 y el último 403. Bueno, ¿se dan cuenta que cuando sacás factor común 4,15, esto te queda un poquito menos que uno, menos que casi 1, algo te da el segundo, ¿lo ves? Que es un poco lo que estábamos diciendo, 1, algo, 1,7, qué sé yo. Este 1,7, y el otro, ¿cuánto decían que era? El último acá, este 403. tiene que ser, y este otro es 4,15. Bueno, por eso, esto es No, no. 0,9, ¿entendés? Que es el radio. Es 0,9 que vendría a ser, raíz de 0,9 vendría a ser la localización. Entonces, y acá te queda una constante que va a ser 4,5 dividido 4,15, ponele. ¿Lo ves? Entonces te da algo así. Estos son los coeficientes. Olvídate de esta escala, ¿no? Esta escala no te sirve absolutamente para nada ahora. Pero los coeficientes sí te dan una idea y podés intuirlos un poco de lo que acabo de hacer yo. Está bien, Entonces, pero para que estén... digo, Sí, para la fase, digo, para la fase. sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a decir, Ah, reemplazás esto por e a la j omega para saber t de omega, o de omega como lo poníamos nosotros, t de omega sí. ¿Y qué te va a quedar esto? Esto te va a quedar e a la j omega más 1 al cuadrado sobre... Esto si querés lo puedes hacer un poquito más, un pasito previo y haces que esto de acá sea qué cosa. Z cuadrado más 2z más 1. ¿Ok? Y acá te va a quedar e a la j 2 omega más 2 a la j omega más 1. Acá te va a quedar un e a la j 2 omega más 1,7 e a la j omega más 0,9. Algo así, ¿no? Bien, la pregunta es, que muchos los vi acá fallar. ¿Cómo haces para calcular módulo y fase de esto?
Saca factor común. Bueno, primero podríamos No, usar. porque eso solo sirve cuando tenés mismos coeficientes. No podés hacer eso acá. Ah, bueno, claro. No podés Arriba sí hacer eso estaba acá. cómodo. Arriba estaba cómodo, abajo no. Sí, ponele que arriba sí, porque claro, como están los ceritos ahí, sí. Ponele que arriba podés separar módulo y fase con alguna trigonométrica. Pero abajo Abajo no. no tenés que usar tipo la fórmula de Euler y Claro, es dejarlo así. decir, claro, exacto. Vos acá vas a tener coseno de 2 omega más j seno de 2 omega. Es decir, vas a ir armando la parte real y la parte imaginaria y después calculás módulo y fase de numerador y denominador como calculamos siempre. Es decir, vas a terminar viendo que va a haber una parte que va a tener que ver con el módulo y otra parte que va a tener con la fase. La fase de Q, ay, perdón, la fase de Q, la fase de Q que es lo que me preguntaste, Mariano, ¿qué va a ser? La arcotangente de la parte imaginaria de Q dividido la parte real de Q. Y esto es simplemente agarrar, recolectar todos los senos que vas a tener acá, ¿ok? Que van a ser dos términos nada más, ¿ok? Vas a tener acá. Más las fases del denominador. Sí. Este es el Perdón, del este es numerador. el denominador, y el numerador lo tenés fácil porque, claro, Sí, trigonométricamente es un poquito sí. más fácil, pero podrías Pero- hacerlo igual. Y no se buscaba que me des una expresión exacta acá. Esta expresión que te va a quedar acá va a ser intrazable. Matemáticamente no quiero que le des valores numéricamente. Lo que quiero que sepas llegar es a una expresión parecida a esto, ¿sí? Que te sepas orientar, que acá tenés una función compleja, de la cual vas a tener una fase, un módulo, pero el tema es que muchos ni siquiera se dieron cuenta de eso de que tenían que analizar esto básicamente de la forma algebraica que ya habíamos analizado las respuestas en frecuencia para S, ahora tocaba hacer lo mismo para Z, y después, si querés ver la respuesta de módulo aproximada, es método gráfico. ¿Método gráfico qué es? Básicamente. Método gráfico es que te des cuenta que ya habíamos dicho, ¿cómo va a ser la respuesta en frecuencia de, de un pasabajo? Bueno, dos alternativas. La que yo espero que les quede es cómo es la respuesta de fase de un pasabajo analógico. Bueno, este hicimos unas cuantas. Una sigmoidea. ¿Ok? Si la respuesta sigmoide del analógico pasa por la función de mapeo no lineal, ¿qué va a pasar con esa sigmoidea? Bueno, vas a tener una sigmoidea comprimida por un... No, salí, tómatela, tómatela. Espera. Vas a tener la función sigmoidea, pero nada más que comprimida por la función no lineal de la bilineal, del núcleo bilineal. Pero va a seguir siendo sigmoidea, no puede ser otra cosa. Distorsionada, ya no quedará tan sigmoidea, pero va a ser eso. No puede ser otra cosa. Y de esto sí hicimos ejemplos. De hecho, esto lo hicimos en el pizarrón. Este ejercicio lo hicimos en el pizarrón. Con otros valores, con otro omega cero, con otro Q, con otra Fs, pero lo hicimos esto. Si alguien tomó apuntes de clase, tiene que tener esto. En algún momento que hablamos de la bilineal, seguro hicimos este ejercicio. Así que no creo que sea muy complicado esto. Mariano, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el por 2? supuesto. Por supuesto. Eh, el 2 te ¿Alguien quiere hacer algo pedía, más del uno? ¿Alguien quiere hacer algo más del uno que no haya quedado claro? En el uno pusiste unos gráficos con el análisis de Clow, que el módulo no sé si está bien en lo que No me pusiste, acuerdo. No me porque acuerdo qué decía es un exactamente. pasaba, si lo revisas, ahí está el gráfico de módulo, Sí, o yo no lo pude interpretar. a ver. Entiendo que a un bajo en radianes cercanos al cero, vamos a tener un paso total por el efecto pasa abajo, y después hay un pico en los 3 radianes, pero como que yo lo veo así, para mí No sé si había pico. es un ¿Qué tenía? pasabanda. Ah, sí, porque esto tiene Q de 10. Sí, sí, pues esto tiene Q de 10. Sí, 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 sí.
Sí, me había olvidado del Q de 10, perdón, ¿eh? Tenés razón, Mariano, en eso. Sí, sí, esto tiene un Q de 10, que no me había dado cuenta. Sí, perdón. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Sí, sí. Sí, el hecho del Q de 10, sí, buscaba ver si sabía la banda eso también. Sí, yo no me había olvidado eso. Es decir, que eso tiene que llegar hasta ¿qué cosa? Bueno, esto ya es un poquito de conocimiento de las funciones bicuadráticas que habíamos visto en algún momento. Si esto está en dB, si esto está en dB, esto tiene que llegar hasta 20 logaritmo de Q. Sí, sí, correcto. Y esto aproximadamente es para omega cero. No es un pasabanda, es un pasabajo realzado. ¿Sí? Es la única diferencia que tiene posiblemente con el que yo haya hecho. Sí, tenés razón. El que yo hice seguramente tenía Q. El que yo hice en clase seguramente tenía un Q de Vater, de raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Este claramente es un Q elevadísimo. Y un poco se buscaba eso, que estén atentos a un Q que no sea, en este caso Q es igual a 10. ¿Ok? Es muy alto. ¿Ok? Sí, Sinceramente no sí. tenía en la cabeza eso. Bien. ¿Y Yo quién? sé que lo tenemos que saber y todo eso, pero yo no lo tenía en la cabeza. Bueno. Esto lo que tenía es Hago un mea como culpa. el cubo es más elevado. Bueno, no pasa nada, Mariana, no pasa nada. También esto es una instancia de aprendizaje. Es decir, si no prestaste atención a eso, bueno, es un tema importante. Yo se los dije muchas veces que la parametrización en términos de omega cero y Q es muy importante porque justamente una vez que entendés la parametrización de omega cero y Q, casi entendés cualquier localización de singularidades, tanto en Z como en S. ¿Ok? Y fíjate que podés incluso intuir más o menos en qué orden de magnitud van a estar los coeficientes, que es un poco lo que yo había hecho. Es decir, sabiendo esta parametrización, ¿no? Eh, Incluso lo de los signos, ¿te diste cuenta que eh, Catalina, que había ahí puesto un signo equivocado, también te puedes dar cuenta que el signo está equivocado, porque vos ya sabes que si es positivo, tiene que estar en el semiplano izquierdo, la singularidad. Por eso es que es importante hablar este idioma. Bien. Y por eso también me di cuenta cuando me corregiste que tenías razón, que claro, si tú tienes un Q de 10, no puede ser de otra manera. Ok, y bueno, dicho eso, también lo del Q de 10, uno eventualmente también se tiene que dar cuenta de esto, que yo en este caso no lo hice, es que estos politos, ¿dónde deberían estar? Si uno quisiera hacer un esquema. Estos politos tienen que estar bien Y cerquita del radio cerca unitario. del, sí. Bien cerquita del radio unitario, porque el Q es de 10. ¿Ok? Y esta transición también tiene que ser muy abrupta. ¿Ok? Bien. Bien, más comentarios. Del uno antes de pasar al 2. ¿Entendieron todas las preguntas teóricas? Bueno, pasamos al 2. ¿Qué me preguntás, Cala? Eh, sí, ahí justo también le pregunté a Jere a ver qué había hecho él. Porque te pedían de lo del complementario, tipo en base Mm, al filtro, ahí está, sí, el filtro FIR de fase lineal que tenga una respuesta, bueno, en frecuencia módulo complementario. bien, El filtro del primero es IR, claro. entonces no hay como tal complementario filtro FIR que te pueda dar. Yo te tengo que dar un ejemplo que, Propongo un filtro FIR de fase lineal que tenga respuesta en frecuencia de módulo complementario al propuesto en uno. Es decir, si vos tenés un pasabajo en uno, sí, si vos no, tenés te un doy un pasalto, sí. pasabajo en Pero uno, yo lo que te pido es un pasalto. sí, sí, sí.
Pero FIR, Eso lo entendí, pero FIR. claro, sí, pero yo te doy el ejemplo, porque después te pide la respuesta al módulo eh, de ambas transferencias, tipo la complementaria y la del, sería el ejercicio uno. No, Yo no, lo no, que no hice porque, fue, no porque la del uno ya la hiciste, supone. ¿Dónde sí, te sí, dice sí, eso? no, parece indique su respuesta al módulo, calcule su TDZ, o sea, el complementario del pasalto. Sí, siempre del nuevo, del nuevo. Pero, Mariano, acá. Ah, perdón. no, sí está bien, pero si yo al principio tenía, o sea, en el uno tengo un IR, yo te puedo dar un Sí. ejemplo de pasa bajo y pasa alto complementario y resolverlo con eso. Esto simplemente en módulo te pedía que sea complementario. Por lo tanto, simplemente lo que tenías que saber era que tenías que dar un pasaltos FIR. Un pasalto Sí, FIR. De estos vimos unos cuantos pasaltos FIR. Y vimos uno seguro. Este lo vimos. sí, yo puse Este lo vimos. el de un medio menos un medio z a la menos uno. Sí, si querés un medio, si querés menos uno de uno, qué sé yo, el que quieras. Bueno, dale, me Eh, acuerdo varios ejemplos, entonces, sí. como para Este, tener en este es un mente. pasaltos. ¿Por qué? Bueno, porque su TZ, bueno, esto es la respuesta al impulso, ¿no? Su TZ va a ser justamente Z menos uno, ¿sí? Z menos uno, que va a ser qué cosa. Bueno, es eso nada más. Si quieren, es eso, es Z menos uno, ¿ok? Ok, yo después tengo una pregunta del C, pero no sé si tipo de la Ah, consigna yo nomás, pero ahí no sé si me la compliqué mucho, porque sí vi que necesitamos un pasalto, Mm, pero como que me armé la respuesta en impulso del filtro anterior, digamos, el punto uno, sí. y a eso le hice el uno menos esa respuesta del impulso. O sea, No, 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 no. No, eso está mal no me aparte. quedó tan feo igual, ¿eh? No, no, sale No, en, no, en pero está media mal. canilla, No, pero eso está pero mal, porque esto es complementario en módulo. Es complementario en módulo. ¿Ok? Y se define así por lo general. Uno menos el módulo del cuadrado de TC. Es decir, es complementario en módulo. sí, Es decir, estás poniendo una restricción al módulo, no a todo el filtro, ni a la respuesta al impulso. ok, pero por eso yo, va, no sé si lo que, porque Sí. llegué al pasalto todo, y es más, tengo para evitar No el sé qué Q por el habrás, no cuadro, sé qué digamos. habrás hecho, no sé qué habrás hecho, pero de hacer esto, si empezaste con el filtro anterior es un error. Yo les dije, no se metan, si van a hacer algo y están en duda, pregúntenme, les dije. Pero vos tendrías que haber empezado con el módulo de esto, porque no es ni siquiera con toda la T de omega, con el módulo de T de omega tendrías que haber empezado. Pero ni siquiera es lo que se pedía. Yo no quería porque de acá te vas a sacar un IR, ¿entendés? Sí, De acá vas a sacar un IR seguro. Yo te pedí algo mucho más sencillo que eso, mucho más conceptual. Simplemente que identifiques qué tipo de transferencia era la que se te estaba pidiendo. Se te pedía un pasaltos. claro, no, es que yo arranqué por ahí, sé que necesito un pasalto, el tema es que no sabía, porque más que nada como el antro era un pasabajo con un Q muy alto y tenía como ese pico. Tampoco te en- pedía que respetes el Q. Es decir, de nuevo, ¿se acuerdan que yo les dije, ustedes se complican y los ejercicios que más le cuestan son los que son más abiertos? ¿Ok? Porque es donde les aparecen más dudas y donde tiene que primar el criterio. ¿A vos te están diciendo que tiene que tener Q alto? ¿A vos te tiene que ser complementario exacto al IR del principio? Ni siquiera te dice eso. Entonces, no hay que complicársela, hay que facilitársela más que complicársela. Sí, el tema es que nada, como veía el diagrama de módulo, digamos, del, Bueno, del pero 1. yo les dije, pregúntenme si no entienden bien lo que tienen que hacer acá. ¿Ok? Yo Claro, el no, otro no, día sí, sí. No, les está dije, bien, si es solo poner el pasalto, o sea, no, yo les dije eso. vamos. En algún momento del ejercicio se los dije. Se lo llegué a decir para que no se ensarte nadie, para que no tengan. O sea que esa fórmula del módulo cuadrado igual a uno al módulo cuadrado está como para molestar. No sé si para molestar, estaba para darte una formalidad, es decir, para que te veas, donde el módulo antes era uno ahora tiene que valer cero. Donde el módulo ahora es cero antes tiene que valer uno.
O sea que no es tirar ese filtro que estás dibujando vos ahí, ese pasalto. Había que buscar justo que resuene donde terminaba el otro, pasa No, abajo. no, 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 no. Ah, No, no. No, porque si no, no te podía quedar FIR. No te puede quedar FIR. Si vos partís de una respuesta, es decir, no, 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 no llegás a una respuesta de módulo FIR. Si vos empezás a trabajar con la respuesta de módulo que hallaste acá arriba. Si vos trabajás con el módulo de T al cuadrado y lo derivás de acá, no vas a llegar a una respuesta FIR. Posiblemente llegues a algo IR. ok, entonces era solamente plantear un pasalto y darse cuenta de Era eso. plantear un pasalto y yo se los dije eso en el parcial. Llegado a un punto les dije, cuando me preguntaron un par, les dije, che, esto quiere decir que hagan un pasalto. Está bien, pero ¿podemos ver ¿No? un segundo el grafiquito del módulo? Yo para preguntarte una, es más sonso, digamos, que otra ¿De cosa. este? Sí, Bien. ponele que estoy ahí. Porque estoy de acuerdo, listo. Cuando valía cero, pongo un uno y cuando vale, entre comillas, 1, pongo un cero. Mm. Sí. El problema mío era en ese pico, porque en ese pico no tengo ni uno ni cero. Entonces, como que quise poner un orden más alto de FIR, no sé, un orden 5 como para poder ver ese pico. No, 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 y no, ahí te complicaste, de nuevo. Pero si querés hacer un complementario que tenga Q igual a 10, si querés un complementario en Q igual a 10, vas a tener que tener uno que cuando venga desde cero, subiendo de cero, en Sí, un sí, sí, momento lo haces como va a tener que rebotar, que hacer, es lo que vimos va a tener que hacer un cuando. valle, Claro. va a tener que hacer un valle, ¿ok? Sí, es lo que hice. Cuando veía el pico le puse un cero y generé el valle, No por tiene eso un ningún, orden no 5. tiene ningún sentido, no es lo que se buscaba eso, no es Está lo que se bien. buscaba. Más fácil, más sencillo. Quería que hagan un pasaltos, fin. Este es un ejemplo de pasaltos FIR bien sencillo. ¿Ok? ¿Cómo es este? ¿Cómo es el diagrama de polos y ceros de esto? Tengo un cero en Z1 o en doble de cero. Ahí. Y tenés un polito acá, ¿no? Por Sí. el origen. Bien. ¿Y qué más te pedían después en el otro, en la otra parte del Creo que el ejercicio? impulso. No me acuerdo. A ver. Te pedían Eh, en el B era, sí, de qué tipo de un se FIR de trata. otro O tipo, sea que sí, que no cambie el pasalto, pero que sea otro tipo. o sea, lo que me pasó a mí es que yo justo puse un ejemplo que era tipo 4. Entonces dije, bueno, si quiero que no cambie como el estilo de transferencia, le pongo un tipo 1 que pueda ser cualquiera. Tipo uno, sí, sí, claro, exacto. Es decir, esto es, claro, exacto, sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué propusiste? Ok, joya. ¿Qué pro- Propuse, o sea, un cuarto más un medio z a la menos 1 más un cuarto z a la un menos 2. Tipo, cuarto facilito. z a la menos uno? O sea, un cuarto más un Ah, medio z a la menos 1. Perdón, sí. ok. Un cuarto más un medio z a la menos uno. ¿Qué más? Y después más un cuarto a la z menos 2. Bien, esto tiene pinta de ser un binomio, ¿no? Es decir, O sea, si sacás un cuarto, ¿sí? Factor común, acá te va a quedar uno más 2 z a la menos uno más uno z a la menos 2 es igual a un cuarto por, ¿qué va a ser esto? Uno 2 1 es, sería algo así como o sea, yo lo escribí eh, como E a la J z omega. a la menos uno Claro, más uno todo esto al cuadrado, ¿no? sí, sí. Bien. Eh, y esto no es otra cosa que si vos tenés, si esto lo reordenás, si esto lo reordenás, podrías poner un cuarto de uno
z cuadrado más 2z más 1 dividido z cuadrado. ¿Ok? Es decir, que esto va a ser un cuarto eh, sobre z cuadrado, y acá arriba reescribimos esto que dijimos, z más 1 todo al cuadrado. Esto es igual a z más 1 por z más 1 sobre z cuadrado por un cuarto. Es decir, que esto vas a tener en menos 1 los polos. Acá vas a tener los polos dobles. Ceros. Los ceros, perdón. Eso no tiene pinta de pasalto, ¿ves? Eso tiene mala pinta. ¿Por qué? Primero porque no va a ser pasalto nunca. Esto pasa abajo. ¿Por qué? Y por los signos. Son todos Los signos positivos ya, el coeficiente. los signos ya son una mala idea. ¿Qué debería pasar con esto para que sea un pasalto y que tengas dos ceros acá y dos polos acá? Bueno, primero, repensémoslo desde acá. Por eso yo lo traje, hice todo el álgebra para que venga, para llegar hasta este punto. Nosotros lo que querríamos, si te encontrás en una situación así en el examen, llegas a un sinsentido, ¿qué querrías? ¿Que los ceros estén a la izquierda o que estén a la derecha? Que estén a la derecha. Luego necesitarías que esto esté acá, que esto esté acá, ¿no? Eso necesitarías vos, con esta matemática que planteaste acá. Entonces, ¿qué habría que corregir de esto? Esto habría que corregir, ¿no? ¿Lo ven? ¿Y qué es esto? Z a la menos 1 sería esto. Simplemente esto. Y si vas para atrás, sería simplemente cambiando esto. El signo del lineal. ¿Lo ves? Es decir, que lo único que tendrías que haber corregido es esto. Y ahí sí tenés un tipo 3. Tipo 4, perdón, tipo 4. Un tipo 4. ¿Lo ves? Cala. Sí, sí, fue yo. Se ve que le pifié y no Bien. fue, No se pero pueden sí. equivocar en esto. Entonces acá pasaste de un tipo 2 a un tipo 4. Y ahora lo que te está pidiendo la consigna. Sigue siendo pasalto, ¿sí? Y tenés dos ceros ahora. ¿Qué pasaría si yo te doy este y te pido que hagas un tipo 2 más grande? ¿Qué tendrías que hacer para encontrar un tipo 2 más grande? De orden ya no orden 2, orden uno, sino para hacerlo de orden 3. ¿Qué te va a quedar? ¿De qué tipo? 3, de orden 3. ¿Qué podrían hacer siguiendo esta lógica? Si yo les digo, bueno, no puedes usar un orden, te digo yo, no puedes usar un orden uno, tiene que ser orden mayor a 2. Siguiendo esta lógica, para que vean cómo se las puedo complicar fácilmente. ¿Qué deberían hacer? Puedes usar este, O pero no puedes usar sea, este. no puedes tipo que sea antisimétrico y listo. Sí, puede O- ser, va a ser antisimétrico. Pero la pregunta es, no puedes usar este, el primero que te puse allá, acá, que es el más facilito de todos. Si tuvieras que hacer un orden más grande que este, que es de orden 2, ¿qué podrías hacer? ¿Le agrego otro z menos 1? Y sí, le agregas otro z menos uno más y tienes un polinomio un poquito más complicado. Y lo que vas a tener, ¿qué va a ser? Z menos uno al cubo. ¿Lo ves? Sobre z al cubo. ¿Lo ves? No es tan complicado. No se tiene que complicar. Si haces la distributiva de esto, llegas al valor de los coeficientes. Mariano, perdón. ¿El tipo 2 permite hacer pasaltos? Este sí. Ok. O sea, depende del tipo, Sí, podés, entonces. porque en O sea, lo el obligás, digamos, básicamente. pero no es que te permite o no te permite. Si podés, ¿por qué no vas a poder? Ok, En, bueno. En en el tipo 2 no Holton, en el, teníamos. En el Holton no lo en el permite, por Holton eso pregunto. hay una X roja. No,
El tipo 2 no te permite ni hacer pasaltos, ni Pero porque Ni el tipo 2 notch. nos ponía obligado un cero topológico en pi. en pi, claro. Ajá. Entonces no puede Entonces, ser pasalto. O sí. Este sí puede, sí. Este es pasalto. Pero no es tipo uno ese. Pues muestras impares. No, este es cantidad de muestras par. Tenés uno y uno. Uno y menos uno, perdón. Uno y menos uno. Uno y menos uno. Ojo que puede ser que estén confundiéndose cantidad de coeficientes con orden, ¿eh? Guarda con eso. ¿Tan seguro dice cantidad de coeficientes o dice orden? Porque eso cambia considerablemente lo que estamos diciendo. Este seguro que sí, este ya lo conocemos, que es un pasalto, ¿no? Me imagino que no tienen duda de que esto es un pasalto. No, no, que es un pasalto estoy seguro. Lo que no entiendo Exacto. es que por qué el Holton o no, o lo estoy leyendo muy No, tal mal, vez, tal vez lo están leyendo mal, no o. sé qué, no sé qué dice. ¿Dice cantidad de coeficientes o dice orden? No, literal, no. literal nos dice Dice Cantidad tipo de uno, el 2, coeficientes. 3 tipo y donde 4. tiene los ceros y qué podés hacer. Pero recuerden cómo está definido. Puede ser que lo llamen con cantidad de coeficientes o con orden y te referís a cosas diferentes. No, no, es que nos No, nombra creo que es directamente el cantidad de tipo. coeficientes. Si es cantidad de Claro. coeficientes, par o impar. Claro, tipo te dice si es simétrico o antisimétrico, si es par o impar. Bien. Revisen, por Como, favor, revisen eso que tienen duda. En este caso, si tenés una cantidad de coeficientes par, si tenés cantidad de coeficientes par, posiblemente y es antisimétrico, que de seguro que tenés que tener un cero topológico en DC. Sí, sí, pero ese es el tipo 4. En ese no tengo problema. Ok, ok, El ok. problema es Este es o el sea, tipo en el 2. primero, ¿eh? Perdón, este es el tipo 4. Perdón. Este primero ok, el que taché es el tipo 4, ¿no? Este es, Arrancamos con un tipo 4. este Ahí es me el perdí. Es El tipo, Z-1 me mató en la cantidad de este es el muestras, no te voy a tipo, mentir. este es el tipo 4. Ahora Ok. paso a cantidad de muestras impar, ¿ok? Sí, me voy Paso a al tipo can- 1. y te venís a un tipo, ¿y qué tenés? Impar y es Simétrico. simétrico. Este es simétrico, ¿ok? Así que esto tiene pinta de ser tipo 1, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, esos dos sí no hay problema que es pasar alto. Bien. Yo porque nombramos un tipo 2 y el tipo 2 no me daba ni. Porque sí o sí nos obliga No, tal un vez me 0 en confundí pi. yo. Dije tipo 2 y esta vez estuve equivocado. No, pero estos que acabamos de hacer perfectamente pueden hacer un cero Ah, en no, no, está DC. bien, listo. O sea, el primero estamos de acuerdo, son muestras impares y es El primero, antisimétrico el porque primero son muestras pares. Primero son muestras pares. muestras pares y es antisimétrico, o sea, tipo 4. Perfecto, perfecto. Y el otro sí, son muestras impares y simétrico. Pares, bien. Está bien. Y tiene simetría par, pero casualmente tenés en el punto de simetría tenés un valor negativo que hace que puedas tener justamente un valor medio nulo. Y tal vez por eso es que logras un cero en DC. Está bien. Igual eso después es con el orden, este Z-1, un orden, eso es orden par, así que son muestras impares. Claro. Y el de abajo, el de orden 3 va a ser de Este, orden par. este va a ser un polinomio un polinomio de orden 3, por tanto vas a tener cuatro muestras. Claro, tengo muestras pares. Hay que Claro. ver si es antisimétrico o simétrico. Eso como que hasta que lo Posiblemente desarrollo sea, no lo veo. posiblemente sea antisimétrico. Debería ser antisimétrico. Está bien. Debería ser antisimétrico. Es decir, debería seguir siendo tipo 4. ¿Ok?
Sí, creo que pasó la crisis. Tuve como Bueno, una microcrisis, pero está. bueno. ¿Qué dice el resto? Mejor. Bueno, más dudas. Eh, Perdón, ¿qué les preguntas? No, no, después creo que el C no nos decía, nos pedía la definición del remés y demás. Va, yo entendía eso, del remés del cuadrado mínimos y por ventanas, o No tengo mínimos un cuadrados. problema con eso, igual. El 2, Porque, el 2C, perdón. Sí, sí, o sea, los filtros que usamos, estamos hablando, esa es mi pregunta, estamos hablando del remés de los mínimos cuadrados y por ventanas, digamos, por el Ah, window. no, 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 en método de diseño no, pero dice expliqué eso. tipos, ¿En qué ¿o difieren no? los demás tipos de filtro FIR que no hayas utilizado hasta ahora? ¿Ok? Ok. Ah, ok, porque después te confundí con lo que dice, describe aquellos filtros que se usó para el preprocesamiento del diseño en las tareas semanales. No, yo acá te decía, bueno, ponele que en este caso tengas filtros tipo 1 y 4, bueno, háblame de los tipo 3 y los tipo 2. Sí, eso no hay problema. El punto es el siguiente, tipo el subíndice, digamos. Ok, el describa aquellos filtros que hayas usado para el preprocesamiento del SG en las tareas semanales. Bueno, ahí es un teórico, digamos. Háblame, sí, o sea, háblame de los filtros FIR de Ah, pues fase lineal, usé un tipo 3 pero eso ya te lo expliqué. Después, nada, agarramos y tuvimos dos criterios de diseño con este los diseño. métodos de diseño, qué tipo de transferencia era un pasabanda, qué complicaciones tenía. Era un punto recontra amplio que si trabajaste y viniste a clase lo tenés que saber responder. No, Eh, está bien, pero como me preguntás por el tipo de filtro, dije, bueno, ahí sí te voy a explicar el tipo 3 sí, sí, y el tipo 2 particularmente y me después me interesa. volvés a preguntar por el tipo 3 y ahí es como que me mareé y dije, ¿para qué está hablando del diseño? ¿De qué? No sé si ¿Dónde me dice tipo explico. 3? Perdón. No, no, porque describe aquellos filtros que haya usado y como usamos un tipo 3 o un tipo uno Ah, como que bueno, sí. vuelvo como a repetir. Háblame de ese, sí. Lo que pasa es que se supone que no me lo nombraste. ¿Por qué es decir, ¿por qué te parece? No, pero tipo 3 no usamos acá. Acá usamos tipo 4 y tipo 1. No, pero después cuando me pedís que desarrolle los otros dos que no usé todavía, Claro, exacto. Explícame ahí te los nombré el otros. tipo 3. Explícame los Entonces otros ahí es como que, y ya que estás, si usaste un tipo 3 en la práctica, que lo pudiste haber usado, háblame de por qué te interesó usar eso como tipo 3. Y ok, ahí ok. podrías hablar de que, bueno, me interesó usar el tipo 3 porque tiene ceros topológicos en continua, en Nyquist, que eso es compatible con una transferencia de tipo pasabanda. Tal vez ahí me podrías haber hablado también de la fase constante que tendrías, ¿cómo se dice? Pero para qué. Una cosa que quiero sacar. Ahí va. No, ahí va. Em, ¿Qué te estaba diciendo? Que no te estaba pidiendo que me repitas algo que ya me explicaste. Háblame de lo que me quieras contar de lo que usaste en la Claro, el criterio que práctica. tuvimos en la TS, digamos, ponele, una onda así. Sí, podría ser, podría ser. Usaste IR también en la práctica. Usaste de ventana. Podés haber hablado de cualquiera de esos y yo iba a estar igual de contento. Que me nombres todos los filtros digitales que usaste. Ese es un punto recontra amplio como para que Ok, cualquiera ok. que esté medio perdido en esto me pueda escribir media carilla de cosas que hizo en la práctica para ver qué tanto le quedó de todo lo que usó. No pretendía ser un punto, todo lo contrario, pretendía ser un punto más de ayuda de, de que los comprometa. Bueno, y el 3 Y el 3 quedaba bien teórico, ¿o no? O sea, como que no podíamos desarrollar mucho. teórico, era teórico para que me hablen de estimación espectral, para que me hablen de cuestiones ahí que tenían que ver y que no tenían absolutamente nada que ver con ese diagrama de ventanas, ¿no? Es decir, podían perfectamente prescindir de las ventanas y Sí, se podría haber hablado porque, no sé, si elijo un Welch, hablar de que la ventaja de esto, de dividirlo, que después me hablas, meterle que una me dentro de hables la de otra. cómo balanceabas el sesgo y la varianza, que es algo de lo que habíamos hablado el día anterior, Ok. ¿ok?
Mariano, Diga. vos me habías dicho, o sea, yo, ahora que lo hice, estoy un montón encima, pero me habías hecho dos preguntas y me las anoté y cuando llegué a casa vi qué onda. Em, Porque me dijiste, o sea, yo había elegido el de Welch Sí. y bueno, lo expliqué y qué sé yo, y después me dijiste como en qué te basás para poder elegir el N, digamos, la cantidad de segmentos. Ajá. Em, yo te Claro, que es puedo esto que te decir acabo de decir. que, El balance claro, sesgo-varianza. claro, yo lo que hice sí es explicar el compromiso de la resolución y la varianza. Perfecto. Ok, listo, eso, entonces. Me parece muy bien que es lo que a lo que se apunta. Y después me ¿Cómo haces eso? preguntaste, ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de eso? Explícame con tus palabras, de ser lo más clara posible, ¿cómo haces eso? o sea, la resolución, yo lo tengo en cuenta, o sea, vos sabes que la resolución es fs sobre n, entonces si vos elegís un n muy chiquito, se te ensancha el lóbulo principal de la ventana, pero si elegís un n grande, se te angosta, entonces es mejor para poder distinguir las frecuencias cercanas. Y tipo, después otra de la otra parte del compromiso que sería la varianza, vos elegís una cantidad total de muestras y lo dividís en tantos segmentos, pero si vos lo dividís en tipo segmentos que sean muy cercanos a la cantidad total de muestras, no tenés segmentos para promediar, como Claro, que te quedan no muy vas. chiquitos. Y Claro, eso perdiste te totalmente la provoca que resolución. no es confiable, tipo, tiene mucha varianza, entonces, No, viste, ahí vas a tener poca varianza y mucho sesgo. Y como tenés claro, mucho que promediar, pero con muy poca resolución. Bueno, ¿cuál es el claro, asunto de esto? Ya lo vimos esto. No quiero una interpretación temporal barra frecuencial de en términos de lóbulo, eso. Quiero una interpretación un poquito más en términos de estimación espectral, que hable ok, estrictamente de sesgo y de varianza. No me interesa ya hablar de anchura del lóbulo, atenuación de lóbulos secundarios. No, no, la cosa va un poquito a un concepto que ya lo vimos más en señales estocásticas, que es, se te va de sesgo, es decir, se te corre el espectro, pero sí, justamente, ¿cómo se dice? Tiene muy poquita variación intervin, varianza intervin, y en algún punto entre medio de que tengas ese sesgo enorme y poca varianza, y que tengas mucha varianza, también con mucha resolución, hay un punto intermedio donde ya les había dicho que ustedes focalizan, en este caso si es una señal pasabanda, los aspectos salientes de ese espectro, ¿sí? La forma que tendría que tener ese espectro, que en algún momento se pierde, producto de que te pasaste de sesgo, necesitas darle un poquito más de varianza, es decir, meterle más resolución y en consecuencia más varianza para ver los detalles de ese espectro y en algún punto entre medio te vas a dar cuenta que llegaste al balance que para vos es razonable, ¿sí? Sin quedarte ni en un extremo donde tengas la FFT básicamente o el periodograma, es decir, pura varianza, o puro sesgo, ¿ok? Explicar un poco cómo te quedarías entre medio, qué aprendiste como concepto para quedarte entre medio y encontrar esa representación de la densidad espectral de potencia que posiblemente satisfaga a cualquiera que esté tratando de hacer una buena estimación espectral de una señal desconocida. ¿Ok? Ver que no se te pierdan los detalles que se llegan a ver cuando tenés mucha resolución, ver que captás la forma general del espectro, etcétera. Ver que no te alejas mucho de donde debería estar donde vos intuís que debería estar la forma del espectro y eso. ¿Ok? Explicar eso de una forma lo más concreta, concisa y clara posible. ok. Y después me hiciste otra pregunta que era, ¿cómo mido el ancho de banda? Claro, bueno, y de ahí el criterio que habíamos hablado. Habíamos hablado mucho de criterio. A mí me interesa que me saques a hablar de. Es una señal que posiblemente esté limpia, es una señal que posiblemente tenga un contenido de ruido, pero un contenido de ruido muy bajo. Puedo empezar asumiendo que ese contenido es menor al 5%, que es menor al 3%, que es menor al 1%, dependiendo de cómo perciba uno la señal.
o qué cepas de esa señal. En ese caso, vos vas a definir las cotas de energía de la señal en base a justamente ese complemento de potencia que vas a atribuirle al ruido y atribuirle a la señal. Si vos ves que la señal está limpia, por cosas que vos sepas, por cosas que vos percibas, ¿sí? Algún indicio que tengas, bueno, la asumís limpia, entonces decís, bueno, calculo el ancho de banda que explica el tanto por ciento, el 99, el 98, el 95% de la varianza, de la potencia. ¿Ok? Eso delimita mi ancho de banda. ¿Ok? Listo, tengo una impresión de que eso está muy sucio. Bueno, empiezo pensando en un 10% de ruido. ¿Ok? Busco el 90% de la varianza. ¿Se entiende? Criterios. Ok, oye, gracias. Esperaba que hablen de eso. Más dudas. Mariano, si yo trato de explicar el tema del balance espectral, ¿no? De que hacíamos un juego entre cuánto partíamos en K bloques, habíamos visto que era 0,89 por K por la resolución, ¿no? Como, o sea, yo aumento los K y tengo mi lóbulo más grande. Sí. Eso es otra manera de explicar que por qué tampoco quiero tantos K para explicar ese No, es lo que le balance. decía recién a Cala. No quiero explicaciones de espectro de ventanas ni de eso. Me interesa más que ese tipo de cuestiones es decir, las planteen en términos de sesgo y de varianza. Es un poco como Ok, a lo que yo pretendí que lleguen, a la madurez conceptual a la que yo pretendí que lleguen. Acuérdense que nosotros hablábamos de anchura, del lóbulo principal cuando hablábamos, ni siquiera de estimación espectral, cuando hablábamos de, bueno, recuerden que hay una ventana que hace un efecto que se rasa. Bueno, todo eso lo fuimos dejando de lado cuando empezamos a ver conceptos un poquito más elaborados como sesgo y varianza. ¿Ok? Que es más adecuado para cuando tenés señales de la realidad, espectros, densidades espectrales de la realidad. Lo otro es adecuado para ejemplos de juguete, de libro, de una senoidal más, dos senoidales más ruido. Bueno, para señales de la realidad es más adecuado hablar de sesgo y de varianza. ok. Bueno, ¿alguna dudita más? ¿Alguien se quedó con ganas de preguntar algo? Me cuesta hacer el gráfico de un espectro. A ver, Felipe, ¿en base a qué? ¿A las singularidades? ¿Cuándo? Cuando tengo dos señales y le aplico una ventana. Bien, a ver, ¿se te ocurre algún ejemplo concreto? Ok, a ver. ¿Esto me mandaste, Felipe?
Bien. Entonces, sea una señal compuesta por la suma de senoidal. Habíamos hecho este ejercicio, me parece, en clase, ¿no? Ah, ok. Bueno, ¿y qué te cuesta? Por ejemplo, ¿qué tenés acá? Dos senoidales. Una senoidal y una cosenoidal. Si vos tenés que pensar en algo que es así. Es decir, que tenés alguna por acá, otra por allá. Creo que estas tenían diferente potencia, ¿no? Sí, estas tenían diferente potencia. Esto lo recuerdo que lo revisamos. Bien. Ruido. Es decir, cuando tenés ruido, pensás siempre en un fenómeno aditivo, independiente, incorrelado. Es decir, un piso de ruido que está por acá. Andás a ver por qué valor estaba. Y después, bueno, la ventana que elijas. ¿Sí? Y esto tenía que ver con eso, con las ventanas. Eh, es decir, si tenés una ventana que tenga un lóbulo principal más ancho, ¿sí? O menos ancho, pero eh, en ambas deltas se va a terminar convolucionando con toda esta señal el espectro de la ventana que elijas y va a quedar esto convolucionado y localizado en cada delta. ¿Se entiende? Es decir, el espectro es así, son las propiedades que vimos a principio del curso. Es decir, como multiplicamos esta señal por una ventana, termina en frecuencia estando convolucionado, ¿qué cosa? El espectro de la ventana en el lugar con las dos deltas, es decir, vas a replicar el espectro de la ventana en cada una de las deltas. ¿Ok? Y esto, bueno, lo terminas replicando así. Si estoy haciendo un diagrama, ¿qué es lo que te costaba, Felipe? Que no entiendo bien. Lo de marcar los tonos y los bins. No tengo drama. Eso lo que me faltaba. ¿Qué cosa te faltaba? Perdón. ¿Alguien sabe esto que decía? Pará, ¿por qué no mandás un audio al... eh, man- Eso replicar el espectro en cada señal. Ah, ok. Mandá un audio al Telegram de última y te escucho ahí. Porque el celu lo tenés, ¿no? Para mandar un... A ver si graba un audio, No, no, Felipe. ya está, dijo Ah, ¿ya ahí en el está? chat. Sí, sí. Ok, 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 ok. Ok, ok. Listo. No, si no, manden un audio al Telegram y los escuchamos. Bien, sí, esto lo vimos y esto un poco la idea era ver qué ventanas, me acuerdo que les recibo un poquito de eso, de ver esas cosas. Bueno, más dudas, ya me liberan. ¿Alguien se queda con alguna duda? Profe, yo tenía una duda con respecto a cómo hacer un gráfico de diezmado de interpolación. O sea, no la secuencia espectral, sino cómo sería el resultado del Bueno, espectro. a ver, dale, Le mando el ejercicio. dale. Copio, pego. O sea, mi duda es más que nada, o sea, cómo sería el gráfico, o sea, del Explique el apartado concepto de B. interpolación. Ah, bueno, esto también es algo de lo que vimos en clase, ¿no? Esto lo vimos. Es decir, si vos tenés esta respuesta al impulso, explique el concepto de interpolación y desmado teórico. Plantea un ejemplo sencillo indicando en cada caso cómo sería el efecto de la secuencia temporal y en el espectro. ¿Ok? Que es básicamente lo que había hecho yo en el pizarrón, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la duda, Nico? Perdóname. O sea, lo que quiere es que, o sea, yo tenga haga una secuencia como la que está ahí y diga que mi espectro se comprime. No, ¿te acordás que yo te explicaba esto y te decía, bueno, teníamos una respuesta al impulso,
eran dos deltas, ¿sí? Básicamente que eran dos sumitas. Por lo tanto, esta H1 de Z va a ser justamente Z menos 1 más 1. ¿Ok? Luego esto tiene un espectro parecido a lo que vimos antes, ¿no? Z más 1 sobre Z, que esto no es otra cosa que un diagrama de polos y ceros, donde un pasa abajo, ¿no? Obviamente. Cero y polo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo va a ser el espectro de esto? Lo hago bien largo, pues vamos a hacer interpolación. Bueno, el espectro hasta pi de un pasa abajo tenía que ser así. ¿Ok? Ahí tenías pi. ¿Está? Pero esto obviamente en el módulo de t. Pero esto lógicamente ustedes ya saben que esto sigue. ¿Ok? Esto sigue. Y ustedes saben que esto ya en términos de lo que sería sampling, esto sería 2pi. ¿Está? Esto sería 3pi. ¿Qué pasaba cuando vos interpolabas por 2, Nico? Vos O tenías una sea, te lo redefinición corría de a lo dos que... pi. Exactamente, tenías una redefinición donde esto ahora pasa a ser pi y en 4pi pasas a tener tu nuevo 2pi. Es decir, es como que se te comprimió y vos ahora pasás a tener un notch. ¿Lo ves? Porque esta pasa a ser tu ancho de banda digital ahora. ¿Lo ves? Sí. Es un notch en mitad de banda. Esto es lo que se espera que hagas, que hayas entendido. ¿Mm? Ah, ok. Y después, eventualmente, que entiendas que si querés seguir interpolando H1 de Z, lo que tenés que hacer es reemplazar Z por Z al factor de interpolación. Creo que lo vamos a llamar nosotros L. ¿Ok? Eso, Sí. interpolar Z. ¿Y en tiempo qué era esto que habíamos dicho? Un poco que es también la interpolación en tiempo. En tiempo habíamos dicho que esto era, si vos interpolabas por L, ¿sí? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué habíamos dicho que tenías que agregar? L menos uno ceros. Exacto. Agregás L menos 1 ceros y después filtrás para abajo. ¿Ok? En el caso del diezmado es sacar una muestra, ¿no? Cada D. Sacar de menos 1. Ok. ¿Ahí también filtro pasabajos o no? Ahí filtrás previamente. Pero eso lo vimos en clase, ¿o no lo vimos en Ok. clase? Sí, 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 pero para recordar. Sí, la última clase lo vimos, Bueno, pero así sencillito. pero es lo que no te estoy preguntando nada complicado tampoco. En este, al menos en este parcial, que ustedes no les tomé esto, creo, tampoco en el examen, ¿no? No, ese es el encuentro pasado. No se los tomé. Puede que entren en el recuperatorio. Eh, sí, nada, no importa, yo me respondí. Más dudas. ¿Estamos? A buscar la clasificación mañana. Y bueno, hijo, hay que pelearla. Vamos. Y si no, tienen revancha en pocas semanas. ¿Ok? Bueno, Me Bueno, avisan los que se presentan mañana si saco las fotocopias. Me mandan, hacen ahí una encuestita y tocan todos los que se van a presentar.
Así saco las fotocopias y no me hacen ir de nuevo a la fotocopiadora varias veces. Dale, Dale. porfa. Gracias, Dale. chicos. Nos vemos mañana a las 6. Dale. Bueno, hasta mañana. Buen estudio. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chau. Mañana. Hasta mañana.